Bien, muy buenas noches. En este caso, en este live que estoy haciendo a través de la plataforma TikTok. E igualmente, pues le doy la más cordial bienvenida a las personas que vayan a ver luego esta transmisión en diferido a través del canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe. Particularmente estoy haciendo una integración entre lo que es TikTok para hacer la fuente de la información en vivo y luego compartirla ya en diferido por el canal de YouTube. Le voy dando la bienvenida a Jan, a Dorlan, a Sebastián. Gracias por estar. Así sea, algunos pasan, saludan y bueno, no que ya después tendrán sus ocupaciones, pero igual, como les digo, este contenido va a quedar en el canal de YouTube también para seguir en esta labor de evangelización que particularmente es lo que he querido ir haciendo progresivamente en la integración de todas estas plataformas. Seguramente también creo que no hice la actualización del título de la transmisión, pero bueno, de lo que vamos a hablar hoy es justamente de un tema que es bien importante, que tiene que ver con el cuerpo debajo del clériman. Así lo puse en la imagen que tengo de fondo, que tiene que ver con hablar del sacerdote. Eh, este tema es muy importante abordarlo y lo voy a tratar de hacer pues, de una manera bien sintetizada en cuatro puntos y además asociados con cuatro personajes de la Biblia, cuatro personajes de las Escrituras. El último, por supuesto, va a ser el más importante. Pueden deducir por qué. Pueden deducir por qué. Y porque el sacerdote, yo creo que como la iglesia y como el mundo, ha evolucionado en muchas cosas. Por una parte, quizás en algún tiempo el sacerdote era una figura sencillamente inaccesible, es decir, era una fuente casi que cuando como tú vas en una procesión y veías pasar la imagen y tú decías, bueno, iba una persona de Dios. Y eran personas que además en sí misma inspiraban perfección, santidad, pureza, seguridad, confianza. Yo mismo confieso que cuando yo estaba joven, que yo empecé a asistir junto con mi hermano, ya después seguí un poco yo en más actividades pastorales, pero era como una norma nosotros ir a la iglesia los domingos. Yo tenía muy idealizada la figura del sacerdote. Eh, y esa idealización, debo decirlo, se me cayó pero con los kilos una vez que compartí una convivencia. Y no fue que pasó nada malo, o sea, no puedo decir que ahí hubo nada abusivo, ni mucho menos, sino que vi su lado humano, o sea, eran tipos que decían groserías, que echaban chistes doble sentido, que tomaban cerveza, que, que hablaban de mundanidad. Entonces entendí, aunque para mí, les confieso que fue una gran decepción en ese momento, un gran impacto. Quizás más que decir decepción, fue un gran impacto, pues luego cuando uno va madurando y va creciendo con el tiempo, sencillamente te vas dando cuenta, haciéndole eco a esta transmisión de hoy, que sencillamente debajo del clériman hay un ser humano. Ese cuerpo es un cuerpo humano, no es un ángel vestido de sacerdote. Bueno, a la par de esto, pues sigo respondiendo un poquito los saludos por lo menos a Dorlan, también Javier que se conectó, José Díaz, también muchísimas gracias por acompañar. Entonces, bueno, voy compartiendo y si sale alguna inquietud, pues yo por el chat iré respondiendo lo que pueda ir surgiendo para hacer también esto un poquito más interactivo. Voy a empezar con la primera imagen del sacerdote. Cuando una persona se consagra a Dios bajo el sacramento del orden, ojo, hombre o mujer, pero me enfoco ahorita, el punto central es el sacerdote. Es impresionante la cantidad de cosas a las que se le invita a renunciar. Es decir, el sacerdote tiene necesariamente que reeducarse, reinventarse para desintoxicarse de muchas cosas, porque además si son vocaciones tardías o en estos tiempos donde ya muchos adolescentes, y eso no es nuevo, eso del siglo XX, finales del siglo XX,
para acá, quizás desde la misma década de los 60, 70, que hubo toda una revolución sexual y cultural en el mundo, agarrar a una persona del mundo y colocarla ahora al servicio de Dios, pero además bajo tres votos fundamentales e innegociables, que es el voto de castidad, pureza y obediencia. Es como que a mí me digan mañana que tengo que estar en un sitio donde no puedo hablar, no puedo mirar, o sea, pareciera inclusive algo antinatural, porque ahora usted tiene que dedicarse a servir, desapegos totales, nada de familia. Eso inclusive se ha relajado un poco, pero ciertamente antes el sacerdote inclusive lo sacaban de su país, todavía eso pasa, pero lo sacaban de su país, pasaba muchos meses o inclusive años sin ver a sus familiares, cero tema de familia, esposa, hijos, todo eso, más inclusive propiedades, era parte de la norma, porque usted ahora se iba a dedicar exclusivamente a servir al Señor, a atender al Señor, a estar en las cosas del Señor. Y la primera unión que yo quiero hacer a nivel sacerdotal, quiero enfocarla en el profeta Jeremías, y quiero ver el cuerpo debajo del clériman a través de tres figuras bíblicas fundamentales. La primera, repito, el profeta Jeremías; la segunda, el profeta Elías; la tercera, el rey David; y la cuarta, el mismo Jesucristo, que además es por excelencia la figura a imitar, en mi criterio, y sé que no es algo que estoy inventando yo, es la figura a imitar en el sacerdocio. ¿Por qué comienzo con Jeremías? Algo que le ocurre a Jeremías, además que por algo se le llama el profeta de los lamentos o de las lamentaciones, es que Jeremías, en un contexto muy, muy humano, fue un hombre muy solo y además muy cuestionado, inclusive muy perseguido. Jeremías se daba cuenta que todo lo que el Señor le pedía predicar iba contrario al mundo, y por ende, o inclusive, iba contrario a las propias prácticas religiosas de esa época. Es por ello que en el capítulo 15 del libro de Jeremías, entre el versículo 15 y 18, él tiene este diálogo con el Señor, y me permito, con el permiso de quienes me están escuchando, leerlo. Dice: Señor, acuérdate de mí, tómame en cuenta y venga a mis perseguidores. No dejes que me arrebaten abusando de tu paciencia. Mira que soporto injurias por tu causa. Y aquí hago la primera pausa. Él dice que es una injuria, o sea, ser injuriado es como inclusive la gente que habla afirmaciones de ti que no son ciertas. No es lo mismo que ser perseguido, que es una persona que te puede ser perseguido, pero sus ideas son claras, pero ya cuando se meten con tu credibilidad, con tu imagen, empiezas a sufrir las consecuencias de la injuria, inclusive a cuestionar la propia fuente de tu predicación. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado a esto, en mayor o menor grado, hemos pasado por esto, cuestionamientos que pueden pasar o empezar desde la propia familia, amistades, gente de trabajo, que lo menos que pueden hacer contigo, y más en un país como Venezuela tan chalequeador, es que te empiecen a decir: oye, ahora te convertiste, ahora eres un santico, pues, y no te acuerdas todo lo que tú hiciste. Esas son cosas muy básicas. Pero efectivamente, esto que nos puede pasar a nosotros como laicos, al sacerdote les debe pasar con mayor agudeza. Y qué duro debe ser para una persona, para un ser humano, verse solo y además injuriado, además cuestionado, o además inclusive explotado, inclusive a nivel de tiempo, donde si de repente un día el sacerdote tú lo buscas y ese día te dijo no puedo, y el no puedo es un legítimamente estoy cansado, vengo de dar 3 misas, visitar 4 enfermos y hacer 8 visitas a funerales, y estoy llegando ahorita a las 8 de la noche a mi casa, ni he comido y me quiero sentar a descansar, y el sacerdote te dice eso, y usted dice: bueno, imagínate, este cura que nunca lo consigo cuando lo necesito, puras comunidades. O sea, a veces somos muy injustos con las palabras que profesamos, ¿no? Continúo. Dice Jeremías: cuando se presentaban tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo soy llamado con tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Sin embargo, más adelante dice: yo me senté a disfrutar en la reunión de los que se divierten.
forzado por tu mano. Me mantuve apartado porque tú me habías llenado de indignación. Porque es, Dios se pregunta, ¿por qué es incesante mi dolor? ¿Por qué mi llaga es incurable? ¿Qué resiste a sanar? Serás para mí como un arroyo engañoso de aguas inconstantes. Esta sequedad de la que habla Jeremías en este ejercicio de lamento, que una de las cosas que rescato de él es que él se lamenta con Dios. El problema que puede tener un sacerdote o un error que yo en mi modestia y en la acera del frente le recomendaría a un sacerdote no caer es desahogarse con un laico, con la amiga del grupo, con la mamá, con el papá. Porque, ¿qué pasa? Todos los consejos que uno va a recibir en torno a cómo te sientes van a ser como, bueno, ánimo, también tienes que poner límites, entiende que tú eres un ser humano, que tienes necesidades, etcétera. Y resulta que lo ideal, lo que hace Jeremías es ir a la fuente que fue la que lo llevó a vivir como él vivía. O sea, si Dios me llamó a una vocación, pues a él, y lo voy a decir así, reclámale cómo te estás sintiendo. Porque el sacerdote se puede sentir efectivamente solo y con un dolor incesante, con una sequedad, con una crisis de fe. Una persona que tenga una rutina donde el centro de su vida sea dar misas, confesar, voy a poner esos dos sacramentos fundamentales, y pasa 10 años, 15 años haciendo lo mismo y no encuentra fuentes de renovación, pues puede ser realmente una tortura su propia vocación o su propia dinámica de vida. Pero es un peligro también buscar atajos de relajación. Cuando esos atajos de relajación lo que buscan es buscar círculos de aceptación, y esos círculos de aceptación, lo primero que te van a condicionar para formar parte de ellos es que tú no estás aquí para cuestionarnos a nadie. Yo te quiero aquí porque te valoro como amigo, porque eres una gran persona, pero si yo en algún momento yo siento que tú me estás cuestionando mi manera de vivir o de ser, este grupo no es para ti. Y esa realidad es lo que lleva a la soledad, a esa soledad que expresa Jeremías. Es decir, el sacerdote, como nos lo dicen a nosotros, son profetas. Y los profetas al único que buscan agradar es a Dios. El profeta no agrada a otra persona que no sea Dios, pero los profetas bíblicamente todos son personas brutalmente solas. Son personas que no tienen cercanía, y el que se acerca es porque quiere ser discípulo del profeta y realmente lo ve como un pastor, y uno en su posición de rebaño, de oveja, pues ubica a una persona que lo puede guiar. Es complicado cuando no es así. Es complicado cuando el sacerdote es guiado en términos generales, ¿no? Porque obviamente no le puede dar un consejo a un sacerdote y lo hace con cariño. Pero cuando inclusive tú ves que la doctrina, el sacerdote no se sabe manejar mucho con los argumentos, con su fe, con lo que la iglesia les pide enseñar, pues se va hundiendo no en un océano de dudas, sino yo diría en una arena movediza que lo va consumiendo hasta el punto de ahogar su vocación. Porque al final, cuando pones en la balanza, ¿qué hago? ¿Me quedo con los amigos o me quedo con la iglesia? Porque con los amigos me siento bien, con los amigos tomo cerveza, con los amigos juego dominó, con los amigos bailo, con los amigos río, pero cuando me toca predicar y me toca hablar de temas complejos, o cuando me toca cuestionar, o cuando me toca ser un Jesús en el templo hablando duro como le hablaba a los fariseos, ahí es cuando la gente no me quiere mucho. Entonces comprendo esa mirada humana detrás del clériman, detrás de ese cuerpo que habita el traje sacerdotal, justamente tiene humanidad. Y esa humanidad, nosotros también como laicos tenemos que saber respetarla. Y lo más importante que debemos hacer los laicos es siempre fomentar y promover y alentar la vocación de aquel hombre que de manera especial fue llamado por Dios. Sale un sacerdote y dice, hace una transmisión en vivo y dice, ya me salí del sacerdocio, y empieza la gente a aplaudir, bravo, mi pana, no importa lo que te diga la iglesia, tú estás aquí porque tú eres mi amigo. Hermano,
estamos perdiendo a un profeta, estamos perdiendo a una persona que por una crisis de fe que es legítima tener, pues sencillamente se siente ahorita en la deriva y ha preferido al mundo que al llamado que Dios le ha dado. Vamos al segundo punto. La segunda mirada la quiero hacer con Elías. Y este enfoque de Elías habla del el profeta que huye y que se cansa y que en algún momento pues prefiere hasta la muerte. El texto que está en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías viene de un momento heroico. Yo esa historia no me quiero detener mucho, es larga. Él está justamente en un momento donde un rey que se llamaba Agar, si no me equivoco, y su esposa Jezabel, ella fue la que llevó la brujería al pueblo de Israel y el sincretismo, pero era literalmente una bruja practicante, o sea, era una mujer muy metida con el mundo del esoterismo. Entonces ella le hacía culto a los Baales y todas estas cosas. Y ella tenía sus 400 sacerdotes Baales en un territorio donde no llovía, ¿ok? Y habían pasado 3 años sin lluvia y Elías estaba protegido en un lugar donde Dios inclusive con aves le llevaba los alimentos, lo tenía como en custodia, hasta que le dice luego que vuelva, porque a través de él ciertamente iba a profetizar. Elías ya era un tipo incómodo porque Elías era un profeta a la línea de Jeremías, tipo que te hablaba en verdad. Y el tema, que por eso los sacerdotes pues tienen todo un proceso de formación. El sacerdote es como el médico, ¿me explico? El sacerdote recibe una formación técnica, pero también doctrinal, que debe, dentro de una herramienta empática con el desarrollo de habilidades blandas, saberle llegar a la gente y decir las verdades, pero que esas verdades sean motivadoras. O sea, que a mí me digan que soy un pecador, un fornicario, un adúltero o un idólatra, lo que sea, no, en esos términos no suma, más bien lo que crea son barreras. Puedes decirme lo mismo, pero en términos distintos. Y esa es la habilidad que tiene el sacerdote, que por eso estudia mucha filosofía, muchos padres y doctores de la iglesia. Elías llega a este territorio y lo primero que hace es desafiar las creencias que había en ese momento. Manda a llamar a todos los sacerdotes y plantea construir 2 fogatas. Una era para él, donde además le echó agua, en ambas iba a invocar fuego. Él iba a invocar fuego al Dios verdadero, a Yahvé, y los Baales, pues, los sacerdotes Baales a sus dioses Baales. Y cuando ellos empiezan, él dice, comiencen ustedes. Y bueno, ellos danzaban y rezaban y él se burla de ellos. Le dice, pero griten más duro, de repente es que sus dioses no los están escuchando. O sea, me encanta esa parte porque yo también a veces tengo mucho esa herramienta del sarcasmo, pero él lo aplica genial. O sea, Elías, después de burlarse de ellos, agarra el altar de él, le manda echar agua y casi que lo inunda de agua y luego hace la oración y en un destello Dios manda un fuego y bueno, aquel sacrificio quedó consumido. Eso es lo que se llamaba un holocausto, un sacrificio pleno y no quedó nada. Todo eso fue quemado por el fuego. Pero inmediatamente, ¿qué hace Elías? Manda a degollar, a pasar por la espada a los 400 sacerdotes que habían allí. Una decisión radical. ¿Qué le lleva a esto? Pues que Jezabel, al enterarse de aquello, ya sin guabineo, como dirían nuestros antiguos, sin guabineo alguno lo manda a matar. O sea, persígame y maten a Elías. Y Elías huye al desierto. Y estando huyendo y huyendo y huyendo en el desierto, viene ese texto del capítulo 19 que dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se sentó bajo un árbol de retama y pidió morirse. Y dice, basta ya, Señor. Ahí voy al lado humano del sacerdote. El sacerdote, como todo ser humano, de hecho Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue uno de los papas de los que yo he conocido. Yo nací en el papado de Juan Pablo II y he vivido 4 papas. Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco y ahora el Papa León XIV. Juan Pablo II, en algún inciso de su papado, yo sé que él habló de las vacaciones y el descanso. Y de hecho creo que es muy consono porque en la propia Biblia, un Dios que no necesita descansar, crea en la dinámica de vida un día para la contemplación y para el descanso. Si bien es un día para Dios,
Él crea un día para la contemplación. Entonces yo creo importante que nosotros podamos entender que el sacerdote se funde. El sacerdote le da lo que el término que se usa hoy en inglés, yo no hablo inglés, pero bueno, lo voy a comentar, es el burnout, es decir, el síndrome del quemado. El sacerdote necesita descansar. Y así como cualquier persona que haga un apostolado, llámese como se llama, usted tiene que tener espacios de descanso. Porque un tercio de tu vida, el cuerpo pide estar acostado durmiendo. Un tercio de tu vida, el cuerpo necesita estar en reparación. Entonces, el sacerdote que predica y que lleva la palabra de Dios, necesariamente tiene que sentirse perseguido. Yo digo que una iglesia que, como decía el Papa Francisco, una iglesia que no hace lío, una iglesia que no hace lío, que no es lo mismo que meterse en política, no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con la política. Hacer lío es meterte en el corazón y en la mente de cada persona que te escucha y confrontar como Elías a sus ídolos. O sea, usted tiene una oportunidad domingo a domingo de tener una feligresía de 10, 20, 100, 200 personas que te escuchan. Usted tiene la oportunidad como Elías de meterse con esos ídolos y hacer que esos ídolos salgan de la vida de esas personas. Pero vas a ser perseguido. Va a llegar a alguien con una fragilidad emocional y te va a decir, oye, tus palabras hoy me hirieron, fueron fuertes. Pero es que hablar en verdad es hablar justamente con una lanza que atraviesa el corazón, la mente, que se mete en nuestros sentidos y en nuestras creencias. A veces puede ser la astrología, a veces puede ser la santería, a veces puede ser justamente el adulterio, a veces puede ser la corrupción, pero esos son los temas que se hablan desde la fe y lo que Dios mira, no qué partido político gobierna, porque al final, les comparto esta reflexión, yo en estos días pensaba en las formas de gobiernos que ha conocido el mundo. Yo no me los sé todos, no soy experto en política, pero voy a empezar con los faraones, luego con los emperadores, los reyes, luego, por supuesto, de los reyes, que fue lo que más duró toda la Edad Media. Después vino quizás ya hacia finales del siglo XIX, con toda la Revolución Francesa y los tiempos de la Ilustración, pues esta introducción de los conceptos de democracia y de partidos políticos, pero que al final derivaron en dictadores y demócratas. Y ninguno ha sido perfecto. De hecho, hay una persona que jocosamente decía que la diferencia entre la dictadura y la democracia es que en la dictadura roban pocos o uno y en la democracia roban muchos. Pero algo que me llama la atención es que de los sistemas que he hablado, que yo sepa en mi limitado conocimiento, el único que ha generado santos o que ha tenido la dicha de tener santos a pesar de ser gobernantes es la época de las monarquías, de los reyes. Pero hay algo hay algo que conectaba al rey que no conecta al demócrata ni al dictador, y es el rey se creía o se sentía un elegido de Dios, que no es lo mismo que se creía un faraón, que era un dios, y los emperadores también, sino que el rey que entendía a quién le rendía cuenta, podía hacerlo mejor y podía tener virtudes heroicas dentro de sus posibilidades políticas y el poder que manejaba. Entonces, ciertamente, todo este esquema del predicador, del sacerdote, por eso hago la conexión con Elías, es saber, hermano, que si usted sigue usando las palabras apropiadas, usando las palabras políticamente correctas o siendo muy diplomático, usted no lo van a perseguir. Y si no lo están persiguiendo, no lo está haciendo bien. Y eso también aplica para catequistas, para coordinadores parroquiales, para guías, para líderes, para como lo quieran llamar. Si usted no es una persona que está siendo perseguida, y perseguida es que, mira, fastidiosamente el demonio te ataca con comentarios hirientes,
donde gente se te acerca a decirte que lo estás haciendo mal, que por ahí no es, pero tú sabes que por ahí es porque, caramba, es que está allí el material que estás usando no es tuyo, no eres tú el que te está predicando, es que estás llevando a Dios. Yo creo que eso hay que mirarlo con atención. Pero además dice el texto que Dios se manifiesta cuando Elías pide que Dios se le aparezca. Dios no se le aparece ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro, o una suave brisa. Esa suave brisa es el consuelo de un profeta perseguido. Es saber que como lo persiguen a él, a otros y a nuestro mismo Señor, que es con lo que ya voy a terminar, me quedan dos, David y Jesús, justamente esa persecución es la clave del éxito. Le decía yo a mi equipo de trabajo de la parroquia donde hago vida parroquial, les decía una frase que no es mía, que la aprendí. Si usted va caminando por la vida y usted no se consigue al demonio de frente, es porque usted está caminando en la misma dirección que él. A mí esa frase me marcó muchísimo porque me da a entender el papel de nosotros, como nos decía Jesús, ustedes no son de este mundo y el sacerdote menos. El sacerdote en su humanidad, que tiene que saber controlar, reeducar, santificar, es saber que no es ajustarse al mundo, sino es llevar a su rebaño a la santidad. Y la santidad en nada casa con el mundo. ¿Cuáles son los tres grandes enemigos de la santidad? El demonio, la carne y el mundo. El tercer elemento, que es el más picantoso que voy a hablar, es justamente el rey David. Y cómo el rey David, fíjense que además hablo de un rey muy importante, porque fue con el que se le comparó a Cristo cuando vino. Osana, el hijo de David, porque ellos esperaban un rey como David, un Mesías, pero rey, un Mesías que agarrara la espada y les devolviera el honor de ser el pueblo de Israel, el reino de Israel. David fue un rey maravilloso, sin duda. David fue un tipazo, bíblicamente lo es porque además es un tipo auténtico y muy fiel a Dios. O sea, David, a pesar de sus pecados, que fueron bien escandalosos, David nunca perdió la humildad de saber a quién le rendía cuentas. Y eso es fundamental en el sacerdocio. Gracias, Javier, por la acotación. Fue que se me desconectó el micrófono. ¿Me pueden confirmar que me están escuchando ahorita? ¿Me pueden confirmar? Ahora sí, listo. Gracias, Javier. Y gracias a los que están pendientes, Maripili también. Disculpen, el micrófono se me descargó. Justamente hoy estaba hablando con mi hermano de esto, porque tengo dos. Y bueno, voy a continuar. Espero que se escuche bien. No sé si alguien me puede decir hasta dónde escucharon. Coméntenme por ahí por los comentarios rapidito. ¿Hasta dónde pudieron escuchar? Estaba comenzando a hablar de David. ¿Quién me ayuda por allí para yo poder continuar y no perder el hilo? A ver, espero por ahí algún comentario. ¿Lograron escuchar un poquito la introducción del por qué el sacerdote se parecía al rey David? O hablando un poquito de la parte también de la política, ¿hasta dónde nos quedamos? ¿Quién me ayuda? David siempre tuvo claro a quién rendía cuentas. Gracias, Javier, excelente. Entonces no fue tanto lo que se perdieron. Esa conexión que tuvo David con la humildad de saber a quién le rendía cuentas fue lo que lo hizo a él reconocer cuándo pecaba, reconocer cuándo se equivocaba y pedir perdón. Un sacerdote que vende una imagen de perfección, de que nunca se equivoca, de que sus consejos son infalibles, es un sacerdote terrible, terrible, porque en algún punto la
reventar por algún lado. Una de las imágenes que a mí más me gusta ver en la iglesia a nivel sacramental es ver al Papa de rodillas confesándose. Cuando usted ve a un Papa de rodillas confesándose, eso quiere decir que el Papa entiende que también es una persona pecadora. Y todos nuestros papas han tenido una condición en esto muy clara, por lo menos los que yo he conocido. Seguramente habrá habido, o hay, o habrán dentro de nuestra iglesia, que hay de todo, y también dentro de los laicos, dentro de los gente que hace vida en las parroquias, gente que usted nunca ve confesarse, pero siempre andan primerito comulgando. Pero más allá de este tema, fíjense qué le acontece a David. Que David, que decía que fue capaz de aniquilar gigantes cuando confiaba en el Señor, y donde no había fe, el pueblo de Israel estaba oprimido por los filisteos, viendo a Goliat, un gigante de esa descendencia de aquellos gigantes que habla el Génesis, pues nadie quería combatir a los gigantes porque era una muerte segura. Y David, siendo un muchacho, pues llega a enfrentarse a aquello. Y eso también me recuerda mucho a la figura del sacerdote, porque donde no hay esperanza, donde usted tiene una comunidad apagada, donde usted tiene una comunidad conflictuada, pues qué bueno que llegue un sacerdote con una onda a matar todo ese poco de gigantes de desesperanza, de falta de fe. Decir, mira equipo, vamos, que con para Dios nada es imposible. Pero David, justamente, cuando entra en pecado, es cuando David más estable tenía el reino. David ya no peleaba, ni siquiera iba a las batallas. David se quedaba en su castillo y fue estando en su castillo, contemplando los jardines, es que ve a aquella mujer bella llamada Betsabé, la esposa de Urías, y lo que se despierta en él no es un amor a primera vista. Eso no fue lo que ocurrió. Fue una lujuria a primera vista. O sea, despierta en él un deseo carnal, sexual, desbordado, que hace que la mande a llamar y inmediatamente se acuesta con ella. Me gustan mucho unas reflexiones que hacen algunos sacerdotes, que dice que Betsabé tampoco pareciera haber puesto mucha resistencia, posiblemente seducida por el poder. Y fíjense que tan es así que en el libro de Daniel aparece una historia de una mujer llamada Susana, también muy hermosa, que es todo lo contrario. Dos viejos babosos querían acostarse con ella, la amenazan y sin embargo ella dice, yo prefiero morir antes que ofender al Señor. Y esto me parece importante también aprenderlo porque el sacerdote maneja poder, maneja influencia, tiene una labia brutal y van a tener mujeres cercanas a ella. Y si uno está en una etapa de ocio, de mucha parranda, mucho disfrute, muchos amiguismos, muchas salidas, esas cosas, pues ahí no es que va a actuar el amor, porque usted sabe su compromiso, humildad, pobreza, obediencia y castidad. Pero sí va a despertar debajo de ese cuerpo, que tengo la imagen aquí atrás, debajo de ese cuerpo hay un hombre, hay un ser humano. Y esas apetencias también hay que saberlas controlar. Pero un pecado lleva a otro. Hay películas que a mí no me gusta mucho difundir, porque siempre es la imagen fea del sacerdote. Hay sacerdotes maravillosos. O sea, nuestra iglesia tiene sacerdotes increíblemente maravillosos, pero siempre va a ser más ruido el avión que se cae y no los 100 que llegaron a buen término. Pero películas como El crimen del padre Amaro y muchas otras que hablan de estos temas, lo que hablan es justamente personas que en estado de ocio emocional o estado de ocio espiritual, donde no hay batalla, donde no hay luchas, porque no se trata de no sentir, no es humano no sentir, es que como yo lo siento lo vivo, no, usted va a sentir deseo, placer, lujuria, todo eso lo va a sentir porque usted es un ser humano, pero usted tiene por encima de eso un nuevo amor, como dice la canción de Roberto Orellana, ¿no? Yo tengo un nuevo amor y ese nuevo amor me inspira
hacer cosas maravillosas por el Señor. Y entre eso es regularme, saber hasta dónde llevar, saber hasta dónde tocar. Mire, yo no me reúno con mujeres solas en la sacristía, ni en mi cuarto, ni en mi habitación, ni en mi casa parroquial, porque yo cuido, yo no coqueteo con las tentaciones. Entonces es importante que también las mujeres entiendan esto. Mi mamá siempre hablaba de eso, ¿no? Y mucha gente de antes lo explica muy bien. O sea, la mujer también tiene que saber colocarse los límites de acercamiento a estos hombres de Dios. Esto es un parte y parte. Yo creo que en el mundo hay bastantes hombres todavía para que usted se tenga que enfocar caprichosamente en un hombre consagrado a Dios. Y es delicado. Fíjense que en el libro del Génesis hay un texto también que pasa con José, el hijo de Jacob, cuando él llega a Egipto, primero como esclavo, luego llega a ser consejero del faraón, pero la esposa de Putifar, que yo creo que la que debía llevar el nombre de Putifar era ella, pero era la esposa de Putifar, ella se le mete en el cuarto a José porque ella quería acostarse con ella, así lo dice el texto. Y José no se pone a predicarle, él no dice, mira, mijita, siéntese aquí y rece conmigo, porque usted lo que tiene es el pecado de la concupiscencia, vamos a orarle. Y le no, él salió corriendo de allí. Él salió corriendo de allí. Y la gran enseñanza que para mí deja ese texto, y lo he escuchado a gente que sabe muchísimo más que yo, es que con la tentación no se juega. Usted no dice, yo voy a luchar contra la tentación. Eso no existe. Eso es como el hombre que tiene un grupo de amigos. Usted está casado, tiene el grupo de amigos y le ofrecen ahí a un lugar de estos de mujeres que venden su cuerpo, de prostitución, de lo que sea. Y usted dice, bueno, no, yo voy ahí, yo estoy claro, yo lo que voy a tomarme unas cervecitas. Y usted pone ahí su primera cervecita, pero yo estoy, y la mujer bailándole ahí casi que desnuda, pero usted está allí resistiendo porque usted es un guapo, usted es un hombre que dice, yo sí voy a aguantar esto. Cuando va por la quinta cerveza, ya la mitad del cuerpo no le responde, el cerebro le grita, pero de la cintura para abajo, ya el cuerpo es independiente, ya el cuerpo va por su cuenta. De hecho, si usted se pudiera desenroscar, usted se daría cuenta que la cintura se le fue, y se quedó usted con su cerveza del dorso para arriba, pero la cintura se le fue, porque ya no hay control. Entonces no se juega con la tentación. O sea, usted con la tentación no hace show, usted se aleja del pecado. Y nosotros creo que hoy culturalmente sabemos identificar muy bien los espacios del pecado. Entonces eso hay que cuidarlo. Las mujeres en estos temas de acercamiento y los hombres de Dios consagrados poder crecer espiritualmente en estos combates. Yo a veces digo, y termino esta parte para ir con la última, haga un recuento de verdad. ¿Qué has hecho más? ¿Has tomado más cerveza con un amigo sacerdote o has rezado más Padre Nuestros por él? Y haz la balanza, genuinamente. No me respondan, eso no me lo respondan por el chat. Solamente hazte la pregunta. Yo me he tomado más cervezas o refrescos o lo que sea, pero con un sacerdote, o he rezado más Padre Nuestro por él. Yo, Luis, me he tomado más cervezas con sacerdote. Entonces, el sacerdote necesita un acompañamiento espiritual fuerte, porque es de los objetivos de guerra más importantes del demonio. Porque el poder que tiene el sacerdote, dado por Dios, no es cualquier cosa. Es literalmente el hombre que administra los signos sensibles de la gracia de Dios. Es decir, es lo que hace perceptible el poder de Dios en nuestras vidas. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Sin sacerdotes no hay sacramento. Sin sacerdotes tus hijos no se bautizarían. Entonces yo creo que el terreno del sacerdote hay que tratarlo como nuestras mamás cuando cocinaban algo que no se debía tocar. Por ejemplo, ahorita que viene la Navidad. Y mi mamá decía, nadie le meta el dedo a la olla que tiene el guiso, porque lo van a dañar. Bueno, no le meta la mano a la olla que contiene al sacerdote, porque lo va a dañar. Y ahí tenemos que ser realmente custodios, como estos guardaespaldas de diplomáticos que dan la vida. Cuidemos a nuestro sacerdote, vamos a recibir la bala por él. Y seamos honestos de si nos estamos acercando a ellos, es con qué intención. Finalmente, no menos importante, la última figura con la que voy a terminar este live, es justamente la figura de Cristo.
El sacerdote no tiene otro camino que no sea la cruz. A nosotros siempre nos hablan de la cruz. Y el día de ayer yo tuve una actividad con unos jóvenes de una casa que le ha agarrado mucho cariño, una casa de unos jóvenes que están en rehabilitación por temas de intoxicación, de vicios, de adicciones. Y justamente ayer me tocaba hablarles de la mujer samaritana, pero hubo un momento particular donde yo les hablo a ellos de lo que es la humanidad y quienes seguían a Cristo, ¿no? Y paradójicamente la gente que le dio más amor al Señor cuando él estaba caminando en la historia, la gente que le dio muestras de fe más genuina fue la gente no judía. Era la samaritana, era el centurión romano, era la prostituta, era el publicano, o sea, el pecador. El pecador era el que se acercaba y con una humildad pero desbordante de amor se acercaba al Señor y le pedía perdón. Sin embargo, dentro de sus apóstoles ocurría lo contrario. Ellos estaban en ese proceso de aprendizaje, aunque habían sido los escogidos. Voy a usar una palabra que no me gusta mucho y se van a reír los que me conocen, de chosen, no me gusta mucho, pero ellos eran los elegidos. Y resulta ser que un día estos elegidos, dos de ellos, que fue Santiago y Juan, le piden los primeros puestos. Pero yo sabía esta reflexión y salió el momento, me pareció muy jocosa, porque decía, ellos dijeron a Jesús, donde tú te montas, hablando en términos venezolanos, ¿no? Donde cuando tú te has montado, yo me quiero montar ahí contigo. Es un término muy político, ¿no? Cuando usted esté enchufado, cuando usted esté en el poder, yo me quiero montar ahí contigo. Y me daba mucha risa, ahorita no tengo una a la mano, pero voy a hacer el símbolo, porque lo único que se montó Jesús fue en la cruz. Y ahí los montó a toditos. ¿A usted quiere montarse donde yo esté? A toditos los montó en la cruz. Solamente Juan se salvó, aunque intentó también, o sea, intentaron matarlo, porque Juan tenía la misión de escribir el Apocalipsis. Bueno, él muere en una isla, creo que era la isla de Patmos, corríjame si estoy equivocado, pero una isla muere allí abandonado, ¿no? Totalmente. Que es donde se dice, él tuvo la revelación de todo el tema del Apocalipsis. Pero dicho esto, el camino del sacerdocio es la cruz. Y la cruz tiene varios elementos importantes. Primero, es un instrumento de santidad. Por lo tanto, es innegociable para la salvación. Jesús lo decía, el que quiera venir en pos de mí, que cargue con su cruz y sígame. Y les voy a decir algo, la cruz del sacerdocio es muy pesada, y en estos tiempos más. Porque en estos tiempos los laicos atrevidamente hemos acorralado a muchos sacerdotes que quizás algunos tuvieron una formación un poco precaria, quizás otros no le dieron continuidad a su preparación, quizás otros por temor a ser juzgados, siguen la corriente, ¿no? Y hay parroquias, hay iglesias filiales, hay espacios donde pareciera que para el público general la doctrina católica funciona, pero para un público selecto del sacerdote, ahí hay privilegios. Y esos privilegios pueden ser licencias que el Código de Derecho Canónico habla como, creo que son dispensas, o una suerte como de permisos para que nosotros en un terreno muy de confianza, porque tenemos la figura del sacerdote de nuestro lado, pues ganemos, acomodemos la fe a nuestro criterio. Eso es muy diabólico y muy desleal con el propio sacerdote, o sea, para él, de parte nuestra como laicos, pero también muy peligroso. Porque allí hay que aprender mucho de lo que decía Jesús. Jesús se la pasaba regañando a los apóstoles. Es increíble, a mí me da mucha risa, porque yo creo que yo hubiese sido el apóstol mudo, porque cada vez que decían algo, él decía frases como ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Hombres de poca fe. Señor, ¿será que bajamos fuego del cielo para que mate a toda esta gente que no nos paró? Y Jesús los regañaba, los reprendía. Se tuvo que calar uno que era un ladrón, porque así lo dice el Evangelio, que era Judas, que era además de los celotes. Se tuvo que calar a un Pedro que primero hablaba y al rato pensaba. O sea, él hablaba y el pensamiento llegaba agotado, decía, uy, ya lo dijo, bueno, ya hay que reparar esto, ¿no? Así era Pedro.
Pero así como nos fue llevando en ese proceso de transformación, ¿cómo termina Jesús? Jesús termina la cruz solo, solo. Y quien estaba al pie de la cruz no podía ser otra persona que María, sin duda. Y Juan estaba allí, yo siempre digo esto, no quiero ser injusto con él, pero Juan estaba ahí por María. O sea, yo estoy seguro, y Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo lo describe muy bien, seguramente esto está inspirado en algunas reflexiones fuera de los evangelios, pero también en muchos textos de místicos y la tradición misma. Es María en este guión que busca a Juan y le pide que por favor con ella, o sea, con él, le permita estar a los pies de su hijo en la cruz. Eso deja una enseñanza de cierre. No podemos llegar a la cruz sin María. El sacerdote no puede tener un sacerdocio eficiente sin una genuina relación directa con la Madre, con María. Porque María supo desde una humanidad absoluta, porque María no es Dios, María desde una humanidad absoluta supo ser fiel en todo momento a Jesús y a su misión y al Señor. Es por eso que María, si María no asume un papel protagónico en ningún momento en la historia del Evangelio en sí mismo, María no se vuelve una predicadora, que lo pudo haber sido con todos los kilos, no se vuelve una predicadora, no se vuelve una persona que recibió toda la atracción luego que Jesús se había ido. María supo ser siempre discípula, vivió como discípula y fue asunta al cielo como discípula. Eso quiere decir que el sacerdote jamás se puede construir una tarima donde él brille, sino que el sacerdote siempre tiene que ser el contemplativo del Señor en la cruz, para que luego, cuando el Señor le pregunte en algún momento de su vida, como le preguntó a Pedro cuando Pedro escapaba de Roma, «Quo vadis?», dice Pedro, «¿a dónde vas, Señor?». Y Jesús responde, «Voy nuevamente a ser crucificado». Pedro entiende el final de su misión, y era, si bien debajo del clériman hay un ser humano, ese ser humano está necesariamente llamado a liderar el camino a la santidad que tú y yo debemos seguir. Por eso hay una frase muy dura del profeta Jeremías, una palabra que no me gusta decir, pero la voy a decir porque estoy citando la palabra de Dios, que dice, «Maldito el hombre que confía en el hombre, que tu Dios no es tu tesoro, que Dios te puso en el camino para salvarte, para formarte, para guiarte, bajo la luz del único manual por el cual nos tenemos que desgarrar las vestiduras, que es la Sagrada Escritura y la doctrina. Porque al final, ¿qué es la palabra de Dios si no tenemos quien nos la explique? Así decía el etíope en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Felipe se le acerca y dice justamente, Felipe le dice, ¿qué estás leyendo? Bueno, un texto del libro del profeta Isaías, y le dice Felipe, ¿y lo entiendes? Y el etíope dice, no, no lo entiendo, y ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Y ahí Felipe se convirtió en la voz del Señor para educar y santificar a alguien. Por eso lo que dice Jean Perdomo, esa palabra lo dice Cancerbero, y Orlando Mujica, claro, lo dice en la canción de Jeremías. Efectivamente, el sacerdote tiene que ser nuestro mayor tesoro. No alemos al sacerdote a nuestra mundanidad, se lo digo de corazón. Y yo mismo me lo cuestiono, ¿no? No alemos al sacerdote a nuestra mundanidad. Permitámosle a él seguir creciendo, y en esa elevación de su alma, pues nos ceñimos
alguna parte de su ser que ese destello de santidad también como un imán nos atrapa a nosotros para seguir creciendo. No hagamos tiempo en la iglesia estéril e inútil. Es bueno reír, pero también es bueno trabajar por el reino. Necesitamos gente comprometida, necesitamos vocaciones y necesitamos sacerdotes santos. Y en nuestra iglesia católica, lo digo con seguridad, más sacerdotes buenos hay, muchísimos, que realmente están dejando el pellejo por mantener la iglesia en el corazón, pero sobre todo el mensaje de Cristo en el corazón de quienes les escuchan. Así que mi amor, mi gratitud, mi respeto a todos los sacerdotes y este programa que va a quedar en el canal de YouTube. También ya luego cuando lo logre descargar y bajar, bastante polémico sobre el tema de los retiros de Maús y de Samuel, una muchacha que ha expresado fuertemente todo una serie de comentarios bastante complejos. Y bueno, mañana los invito a la misma hora, a las 9:30, a acompañarme en esa transmisión, donde bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a escuchar verdades, pero también a mejorar formas. Bueno, que Dios nos bendiga y nos vemos en la oración. Claro que sí, los saludos se los voy a dar a la profe Wendy. Lo que pasa es que no veo quién es. Tiene unos stickers allí de una corona, pero no sé si me pueden colocar el nombre para verlo y saber quién manda esos saludos. Pero Wendy está por acá y con mucho cariño se los voy a dar. Bueno, nada, a descansar y cuídense mucho. Nos vemos entonces. Voy a cortar la transmisión. Bendiciones.